la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar a Cristo reverente, oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació el Salvador. Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Yo adorar a Cristo reverente, oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina. Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno que nos puedan acompañar esta noche para estudiar, reflexionar, aprender más de la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos con el Señor. Estamos ya por finalizar este año y pues en medio de las dificultades, en medio de los desafíos, el Señor ha sido bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. Y lo importante, mis queridos hermanos, es que creo que seguimos avanzando. Yo realmente les animo y les felicito a aquellos que son fieles para poder aprender más de la palabra del Señor, para poder apartar este tiempo, querer conocer más. Me alegra mucho que hayan personas que quieran conocer más a Dios y quieran conocer más de su palabra. No es sencillo, requiere de constancia, pero qué bueno, mi querido hermano y mi querida hermana, que usted sea constante. Este recorrido de la fe creo que tiene que ver con la resistencia, con la disciplina, y qué bueno que podamos hacer el esfuerzo y pues que lleguemos a finales de año y que también estemos avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos nuevamente. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor para que Dios nos dirija en esta noche, nos ayude, nos enseñe a través de su Santo Espíritu. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y gracias por tu fidelidad. Estamos agradecidos contigo porque
Estamos por finalizar un año. Y Señor, tú has sido bueno y maravilloso. Porque aunque nosotros seamos infieles, Señor, tú siempre permaneces fiel. Porque Señor, tú en estos meses, en estas semanas has guardado nuestra salida, nuestra entrada. Has proveído, Señor, para todas nuestras necesidades. Muchas gracias, Señor, porque has escuchado nuestro clamor, has escuchado nuestra oración. Te agradecemos. Y te queremos pedir en esta noche que nos dirijas, que nos ayudes a entender, a comprender tu palabra, a atesorarla en nuestras vidas, en nuestros corazones y ponerla en práctica. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso. Te pedimos que nos dirijas a través de tu Santo Espíritu. Necesitamos de ti, Espíritu Santo, que nos dirijas y que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Romanos. Y me gustaría hablar en esta noche sobre hablar de la muerte como cosa del pasado, ¿no? La muerte es cosa del pasado. Así he titulado este mensaje. Así que vamos a Romanos capítulo 6, y vamos a leer del versículo 6 al 11. Ya observamos algunas cuestiones, dijimos que el versículo 6 era un pasaje complicado, ¿no? Tratamos de explicarlo, pero hoy nos vamos a enfocar en otras cosas. Pero iniciemos desde el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Observe esto, ¿no? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. ¿Cómo nos debemos de considerar entonces? Muertos al pecado. Y lo vamos a explicar, ¿no? Pero lo que está explicando aquí Pablo es que nos debemos de considerar entonces muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se está hablando aquí de muerto, de morir, murió, que ahora nos debamos de considerar muertos al pecado. Y creo yo que esta palabra entonces es importante y le debemos de prestar atención. Por eso titulé el mensaje: La muerte es cosa del pasado. Pablo parece decidido a no restarle importancia a nuestra unión con Cristo. Es algo que ya también hemos observado, ¿no? Estamos unidos, estamos con Cristo. Ya no estamos separados de Él, ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora estamos unidos, estamos en unión con Cristo. Y los versículos 6 y 7 se enfocaron en lo que nos ha sucedido a raíz de que hemos muerto con Cristo. Como hemos muerto entonces con Cristo, algo pasó con nosotros, y podríamos decir desde la raíz, ¿no? Desde el origen. El versículo 7, hermanos, dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero aquel que ha muerto,
ha sido justificado del pecado. Y ahora el versículo 8 y 9 nos llevan a las implicaciones de ser levantados en Cristo y con Él. El texto dice: confiamos, sabemos, ¿no?, que el poder de la resurrección de Cristo ha triunfado y triunfará en nosotros. Se tiene esta convicción y se tiene esta certeza, esta seguridad. Entonces, como dice el texto, confiamos, sabemos que el poder de la resurrección de Cristo ha triunfado y triunfará en nosotros. La lógica de Pablo es que si nosotros sabemos que morimos cuando Jesús murió en el pasado, entonces podemos creer que viviremos con Él en el futuro. Si nosotros creemos, vuelvo a repetirlo, y esta es la lógica de Pablo, si sabemos de que hemos muerto, cuando morimos, cuando Jesús murió en el pasado, entonces podemos creer que viviremos con Él en el futuro. El versículo 8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si hemos entonces muerto con Cristo, tenemos esa certeza, esa convicción. También podemos tener la certeza y la convicción de que también viviremos con Él. La pregunta es: ¿cómo? Y creo que la respuesta es porque Cristo ha sido levantado para vida eterna. El versículo 9, hermanos, dice que Cristo ya no puede volver a morir. Y ese es un pasaje precioso, ¿no?, y poderoso. El texto bíblico dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Él ya no puede entonces morir otra vez. La muerte no tiene absolutamente ningún dominio en Él, ni tiene poder sobre Él. Y ya que esto es cierto de Él, es cierto de nosotros, porque estamos unidos a Él. El versículo 10 es por lo tanto un resumen de la sección que se forma del versículo 5 al versículo 9. John Stott lo explica de esta manera. Y él dice: existen diferencias radicales entre la muerte de Cristo y su resurrección. Hay una diferencia de tiempo, le llama a él. El evento pasado de la muerte, la experiencia presente de vida, de naturaleza, murió al pecado sufriendo su castigo, pero vive para Dios buscando su gloria. Y de calidad, la muerte fue una vez por todas, mientras que la vida de resurrección continúa. El versículo 10, hermanos, dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nuestro Señor Jesucristo ya no puede volver a morir. La muerte no se enseñorea más en Él. Está muerto al pecado. Y en cuanto Él vive, dice el texto, me gusta esto, porque en cuanto Él vive, para Dios vive. Y espero, hermanos, que nosotros, mientras tengamos vida, y estoy hablando en este plano terrenal, ¿no?, natural, y mientras estemos en esta tierra, podamos vivir para Dios, podamos vivir para Él.
sabiendo que nosotros también ya estamos muertos al pecado. Por eso es tan importante la unión con Cristo. Si ya estamos muertos, también estaremos con Él, ¿no? Ya estamos muertos al pecado. Pero es interesante porque si nosotros hoy en día también tenemos vida, hermanos, ojalá que podamos vivir para Dios. Vivir para Dios. Cada día, hermanos. Cada día el poder vivir para Dios. Las consecuencias implícitas de nuestra unión con Cristo en su muerte y en su nueva vida es que debemos de considerarnos entonces muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ustedes también, dice Pablo, se deben de considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y es interesante, le agrega: en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es tan importante, hermanos, vuelvo a repetirlo, la unión con Cristo. Si estamos en Cristo, entonces estamos muertos al pecado. Viviremos con Él. Es importante, creo yo, que entendamos eso. ¿Por qué debemos considerarnos como algo que ya somos? Porque están muertos al pecado, es decir, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Y creo yo que eso hay que entenderlo cuando Pablo está hablando de que ya están muertos al pecado. Alguien sincero, alguien honesto, puede decir: no, pastor, ¿cómo está ese asunto? Porque es cierto, el texto es claro y dice que ya estamos muertos al pecado. Pero yo todavía lucho, pastor, ¿no? Inclusive todavía caigo muchas veces en pecado. Tengo tentaciones, tengo mis luchas, tengo mis debilidades, tengo áreas en las que soy débil. Entonces, ¿cómo es eso de que Pablo está diciendo que estamos muertos al pecado, si lo que yo siento, lo que yo estoy experimentando realmente es otra cosa, ¿no? Entonces tengo que ser honesto y tengo que ser sincero de decir, me cuesta entender esta parte. Y por eso, hermanos, creo yo que debemos de entender realmente lo que está diciendo Pablo cuando se refiere a muertos al pecado. Lo que yo creo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Ya no pertenecemos a ese reino. Ahora hemos sido trasladados a otro reino. Y ahora el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Es como un privilegio o es como un derecho legal. Aunque puede ser verdad, o estar en vigor, una persona puede no llegar a entender o utilizar este derecho o este privilegio. Le pongo un ejemplo, creo yo, sencillo para que lo podamos entender. Uno puede tener un fondo de retiro o, digamos, puede tener un ahorro, ¿no? Está su nombre. Pero al menos que saques el dinero, ¿no? Que tú vayas al banco y que yo quiero mi dinero, no cambiará tu condición económica actual. Vuelvo a poner el ejemplo, ¿no? Tú tienes tu cuenta bancaria, un fondo de retiro, como le quieras llamar, y claro, el dinero está a tu disposición. Tienes necesidad económica, pero mientras no vayas al banco y no utilices ese derecho legal que tú tienes, un derecho, tú solo vas al banco y dices, bueno, aquí está mi carta, ¿no? Aquí está mi cuenta bancaria, yo quiero retener ese dinero. Mientras usted no utilice ese derecho, seguirá pasando penas económicas.
El fondo de retiro o el ahorro significaría el fin de tus problemas económicos, pero no solventará tus deudas a menos que lo uses. Una cosa es tener el derecho, usted tiene todo el derecho legal de ir al banco, ir a traer sus ahorros, pero otro es que usted lo quiera utilizar. O decir, no lo quiero utilizar, a pesar que tengo el derecho, no lo quiero utilizar. De la misma manera, nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, porque a menos que actuemos de acuerdo con ese gran privilegio, no se llevará a cabo de una manera automática en nuestra vida. Tenemos que apropiarnos a él, vivirlo y disfrutarlo. Y en este sentido, hermanos, tenemos que apropiarnos de esto. Vivirlo, disfrutarlo y saber que ya no estamos bajo el dominio, bajo el reino del pecado, que ahora nosotros somos muertos al pecado. Y yo sé, hermanos, que muchas veces aquí es donde hace cortocircuito, ¿no?, el asunto en nuestras cabezas, que era lo que decía hace un momento. Pero pastor, sigo teniendo tentaciones, sigo luchando con el pecado, tengo mis áreas débiles, muchas veces peco, muchas veces cometo errores. Por eso es algo que debemos de apropiarnos, y es de una cuestión legal, es una cuestión de derecho, de que nosotros entonces ya estamos muertos al pecado. Tú todavía puedes ser un esclavo. Es interesante, hermanos, se cuenta que después de la guerra civil en Estados Unidos, pues termina esta cuestión de tener esclavos, ¿no? Un tema delicado. Pero se cuenta la historia, hermanos, de muchos ya había terminado la esclavitud, pero muchos seguían con una mentalidad de esclavo, ¿no? Seguían con esa mentalidad. Cuando se veían, diríamos, a sus antiguos dueños, ellos tenían miedo. Decían, ¿en qué momento me van a vender, no? ¿En qué momento me van a golpear, por ejemplo? Y eso ya se había acabado. Entonces, en este sentido, de la misma manera, nosotros también, o todavía puedes ser un esclavo en tu experiencia día a día, aun cuando ya no seas esclavo legalmente. Las puertas de la celda ya se abrieron. Pero si sigues teniendo la mentalidad de esclavo, pues vas a querer estar ahí, ¿no? Sientas lo que sientas, sea cual sea tu experiencia, Dios nos dice aquí por medio de su palabra que si estamos en Cristo, ya no estamos en Adán. Ya no estamos bajo el reino y el gobierno del pecado. Y si caigo en pecado, como lo hago, es solo porque no me doy cuenta de quién soy yo. Por lo tanto, debemos de tener en mente, debemos de recordarlo, de que nosotros ya hemos muerto al pecado. Y creo yo que aquí surge una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuáles son las señales de que alguien está muerto al pecado? De que ya no vive en el pecado. El versículo 2, hermanos, ahí de Romanos 6 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y la pregunta en el versículo 1, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y el texto dice, termina con otra pregunta en el versículo 2. ¿Cómo viviremos aún en él? Es fácil asumir que el reino del pecado se refiere a pecadores evidentes, violentos y notorios. Pero una vida de moralidad externa, un interés, por ejemplo, en el estudio bíblico, un disfrute de las tareas religiosas, puede estar presentes mientras el pecado todavía esté reinando. Ahora es interesante, hermanos, porque
Hay pecados que son muy obvios, ¿no? Por eso yo hablaba de estos pecados evidentes, pecados que son violentos, notorios. Pero ¿qué de aquellos que tienen una moralidad extrema? Y que por fuera, pues uno dice, no se ve que él o que ella peque, ¿no? Al contrario, está en los estudios bíblicos, su vida religiosa es muy buena, ¿no? Todos los días viene a la iglesia, tiene una vida de oración, pero inclusive estas personas pueden estar muertas al pecado. Por otro lado, algunas personas aseguran que la señal de haber muerto al pecado es no tener pecado. Y también, hermanos, esto muchas veces se cree en algunos círculos evangélicos, ¿no? Pablo dice que nosotros hemos muerto al pecado, por lo tanto, lo que quiere decir es de que ahora en adelante nosotros no podemos tener pecado. Nosotros ya no podemos pecar, ¿no? Debemos de llevar vidas perfectas. Y creo yo que no han entendido el mensaje bíblico. Eso no está enseñando la palabra de Dios. Es cierto que hay una declaración, y es interesante, en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 9, que dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Y es interesante, hay que ponerle la atención ahí a la palabra practica, ¿no? Pero en otro pasaje de esa misma carta, Juan declara que ningún cristiano puede afirmar que no tiene pecado. Y si afirma que no tiene pecado, es un mentiroso. Abogado tiene para con el Padre, ¿no? Si confiesa todos sus pecados. Es como vamos a confesar nuestros pecados. ¿Cómo vamos a tener un abogado si ya no pecamos? Juan declara que ningún cristiano puede afirmar que no tiene pecado. Y veremos que Pablo describe que los cristianos todavía tienen pecado. El pecado todavía tiene poder en nosotros. El capítulo 7, hermanos, y versículo 18, dice el texto bíblico: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, es interesante, hermanos, que el apóstol Pablo sabe que él todavía tiene pecado, que el pecado todavía tiene poder en nosotros. Así pues, vivir en el pecado, contrario a estar muerto al pecado, probablemente quiere decir algo como nadar en él, respirar su aire o permitirle marcar el tono de la vida. De este modo, vivir en el pecado entonces significaría, creo yo, algunas cosas. Uno, mis queridos hermanos, sería tolerarlo. Es posible que los cristianos pequen. Y es cierto que los cristianos pecan. Pero el pecado los aflige y les causa aversión. Esta pena y repugnancia son señales de que el pecado no tiene dominio sobre ellos. No se puede sentir cómodo. No se puede sentir bien. No lo puede tolerar, ¿no? Sabe que esta acción se llama pecado y que el pecado no le agrada a Dios y por lo tanto entonces no lo puede tolerar en su vida, no se siente bien. A las personas, hermanos, que no conocen a Cristo, ellos no sienten absolutamente nada. Hagan bueno o hagan malo, ¿no? Porque para ellos ni siquiera existe el pecado. Son personas que no conocen a Dios. Pero aquellas personas que conocen a Dios, por supuesto que ese pecado los aflige. Sabe que están haciendo lo malo. El pecado solo te puede engañar por completo si no lo puedes ver como realmente es
o si no te importa cómo realmente sea. Ese debe de ser a lo que Juan se refiere cuando dice que ningún cristiano pecará a sabiendas y con indiferencia. Lo segundo, creo yo que es importante no progresar en la lucha contra él. Pablo se refiere a que los cristianos ya no pueden practicar el pecado de una forma habitual y de manera incansable y que ya no mengue. Hermanos, es una cuestión de lógica, ¿no? Por eso Pablo dice el que robaba ya no robe más. No puede existir ahora un ladrón cristiano, ¿no? Y decir, sí, ya me convertí al Señor, pero sigo robando. Solo que ahora la única diferencia es que me convertí, ¿no? Tiene que haber un cambio. Ya ese pecado ya no tiene que reinar en su vida. Cuando los cristianos ceden al pecado, no pueden quedarse ahí permanentemente. Por eso es que hay personas, hermanos, que se levantan, que caen, que se levantan, que caen. Están en una lucha. No se sienten cómodos con el pecado. Y esa es una buena señal, creo yo. El tratar de agradar a Dios. Reconocer y saber lo que estoy haciendo se llama pecado y no le agrada a Dios. Su palabra declara, ¿no?, que yo ya estoy muerto al pecado porque estoy juntamente con Cristo. Gloria a Dios por aquellas personas que no se sienten bien al pecado, que saben, ¿no?, que saben y que reconocen que lo que están haciendo es pecado. No lo toleran. Y hermanos, y debemos de reconocer aquellas áreas débiles de nuestras vidas, aquellas áreas donde tenemos que luchar, donde constantemente estemos luchando, donde constantemente somos débiles. Y creo yo que es importante buscar ayuda, porque hay voces contrarias a las de Dios, donde nos dicen, no, ¿y por qué estás luchando? Te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes. No, pues ya no vivas así, ¿no? Vienen esas voces contrarias, esas voces del enemigo. No, quédate ahí, tranquilo, ¿no? Viviendo en el pecado. Pero hay algo, ¿no? El Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos hace saber que nosotros estamos desagradando a Dios. Y con esto concluyo en esta noche. La repugnancia y la aversión al pecado los hace huir de ahí. En resumen, Pablo no está diciendo que los cristianos están imposibilitados. Y subrayo esto, mis queridos hermanos. Y por favor quiero que me preste atención a esto, ¿no? Porque se lo vuelvo a repetir. Pablo no está diciendo o no está enseñando que los cristianos están imposibilitados a cometer actos individuales de pecado. Pablo no está enseñando eso. La Biblia no enseña eso. Y decir, de ahora en adelante nosotros somos personas perfectas, nosotros somos personas intachables, nosotros somos personas ya que nos falta que nos salgan nuestras alas, ¿no? Nuestra aureola. No, eso no está diciendo el texto bíblico, ni es lo que está enseñando Pablo. Pablo no está diciendo que los cristianos están imposibilitados en cometer actos individuales de pecado. Ni siquiera dice que no lucharán contra pecados habituales. Tampoco Pablo está enseñando eso, de que ahora nosotros ya no tenemos la lucha contra el pecado, contra pecados habituales. Eso tampoco nos está enseñando el texto.
Por supuesto, mis queridos hermanos, que tenemos que luchar con pecados habituales. Por supuesto que día a día. Por eso, hermanos, les decía, ¿no? El texto lindo del versículo 10 y versículo 11, donde se está hablando de Jesús, ¿no? Y dice que ahora Jesús ya murió una vez por todas, pero sí vive. Pero vive para Dios. Y el versículo 11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y reconocer, hermanos, y saber que nuestro Señor ya no es el pecado. Nuestro amo ya no es el pecado. Que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos, ahora nosotros somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, a veces cometemos pecado. Es cierto, día con día tenemos luchas y tenemos que luchar. Pero ahora lo que debemos de tener en mente, hermanos, es que día con día tenemos que vivir para Dios y saber que estamos muertos al pecado. El texto, Pablo no está diciendo entonces, ni siquiera dice que los que lucharán contra pecados habituales. Más bien, está diciendo que no pueden seguir permaneciendo en el reino del pecado. Eso es lo que está diciendo. Ya no pueden seguir en el reino del pecado. No pueden seguir en él de manera deliberada, sin sentir repugnancia o sin luchar contra él para que mengüe. Ya no viven más en el pecado. En cambio, están vivos para Dios. Aleluya. Y que ahora nosotros, hermanos, vivimos para Dios. Y espero que ese sea el anhelo de nuestras vidas, hermanos. Vuelvo a repetirlo, no estamos exentos del pecado. No estamos exentos de que cometamos errores. No estamos exentos de que tengamos luchas, de que tengamos tentaciones. Pero ahora debemos de tener en mente y saber que estamos muertos al pecado. Que estamos muertos al pecado y que ahora vivimos para Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Señor, porque sé que este es un tema complejo, es un tema muchas veces difícil de entender. Tal vez no de una manera teórica, sino de una manera práctica. Sé que hay corazones sinceros, corazones honestos, que reconocen que muchas veces ceden al pecado, que muchas veces tienen tentaciones, tienen luchas. Y tratar de entender este concepto legal, diríamos, de que ya estamos muertos al pecado, que ahora vivimos para ti, oh Dios. Te pedimos, Señor, de tu auxilio y de tu ayuda. Porque día con día, Señor, estamos con una lucha. Tenemos que enfrentar batallas. Pero te pedimos, Señor, de tu auxilio, de tu ayuda. Y que siempre, Señor, podamos saber y podamos aferrarnos a tu palabra. De saber, Padre eterno, que nosotros ya hemos muerto al pecado por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Señor, estamos a días de finalizar este año.
Para muchos también de recordar que un día Jesús vino a este mundo y que entregaste tu vida por nosotros. Ayúdanos, Señor, a que este sea un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación y un tiempo de gratitud. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Guárdales, protégeles en su salida, en su entrada. Estos son tiempos difíciles, pero te pido que les guardes, Señor. Guárdanos de todo accidente, de la mano del impío, de la mano del enemigo. Y, Señor, que podamos finalizar esta semana con tu bendición. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición que nos hayan podido acompañar en esta noche, mis queridos hermanos. Les deseamos que puedan descansar. También les queremos desear una feliz Navidad, que la puedan disfrutar con su familia y que este sea un tiempo para poder meditar, para poder estar agradecidos con el Señor, porque pues no sabemos, ¿no?, cuándo fue que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, pero sí sabemos de que un día vino, y que es importante, creo yo, reflexionar y tener mucha gratitud en nuestros corazones. Que se la puedan pasar bien, siempre por favor con las precauciones, y que la puedan disfrutar al lado de su familia. Les esperamos este domingo a las 9:30 de la mañana a nuestro servicio presencial. Será un privilegio poderles saludar. Están cordialmente invitados. Por favor, también síganos en Facebook. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y en YouTube también nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Ahí puede suscribirse, darle like. También active las notificaciones para que cuando se suban los videos le lleguen. También comparta los videos. De esa manera usted nos ayuda en gran manera. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche. El Señor les bendiga y les guarde.